Bueno, ha llegado el momento de las conclusiones y antes de pasar a ellas, yo lo que quería era agradecer a todos los que habéis asistido, pero sobre todo también agradecer a todos los ponentes, agradecer a los compañeros del partido que han trabajado en esto, fundamentalmente a Francesc Colomer, que fue quien pensó que había que hacer estas ideas abiertas a que los pensadores pudieran de alguna manera intercambiar con nosotros aquellas reflexiones que ellos hacen sobre la sociedad, y agradecer a los dos compañeros que tengo aquí, a Adela y a Domingo, que nos han ayudado a organizar estas magníficas jornadas. Es un honor para mí estar aquí con Adela y con Domingo, colegas míos en cuanto a formación, por lo menos formación inicial de la universidad, porque ellos tienen muchísima más que yo. Poder estar con ellos, agradecerles, como decía, el haber colaborado, el habernos sugerido cuáles eran los temas candentes que una sociedad necesita reflexionar sobre ellos, y sobre todo un partido político, un partido de gobierno, necesita conocer para saber afrontar estos retos de futuro. Como decía ayer Francesc Colomer, tenemos que abrir el partido a la gente que piensa, afrontar el futuro de manera abierta, teniendo una visión, ¿no? O intentando ser visionarios de lo que viene, plantarle cara al futuro. Los retos del futuro, que son muchos, tenemos que afrontarlos con nuevos retos, tenemos que retar al futuro. Y como decía también Francesc, pues generando optimismo, generando utopía, a partir de esta confrontación con los retos que nos vienen. Y también, pues como decía Domingo, por hacer un pequeño resumen, aunque sé que es muy difícil hacer un resumen de lo que hemos visto, y procuraré ser breve, porque sé que queréis escucharlos a ellos, pues afrontar este futuro con los valores de siempre, con los valores que podríamos llamar ilustrados, pero con un lenguaje nuevo, con un discurso nuevo, con una narrativa nueva, diferente, más actualizada, más en consonancia con los tiempos que estamos viviendo. Y afrontarlo también, como se ha visto, como decía Domingo, como se ha hablado hoy, desde un nuevo contrato social, que podríamos llamar un nuevo contrato moral, donde la ética esté en el propio diseño de las soluciones. Una sociedad que se caracteriza por muchas cosas, es una sociedad global, y esa globalización se manifiesta también, o es causa y consecuencia a la vez, de la digitalización, una sociedad de la información, una sociedad que, por una parte, destruye empleo, pero por la otra nos genera ventajas. Esa es la paradoja de la sociedad que nos toca vivir, la sociedad que tenemos que afrontar para intentar minimizar los riesgos y maximizar las oportunidades, que, como decía también Vicente Botí, necesita legislar sobre lo que nos viene encima, legislar sobre la digitalización. ¿Quién es responsable de los errores de los robots? Por ejemplo, era un ejemplo del que nos planteaba ayer, y que exige también socializar el conocimiento. O como veíamos hoy, hablando de globalización, porque quizás sean los fenómenos más globales, la digitalización y el cambio climático, los que afectan a todos, es una sociedad en la que los riesgos o las consecuencias nos llegan a todos independientemente de lo que hagamos, pero donde la responsabilidad está en cada uno de nosotros y está sobre todo también en los poderes públicos de tomar decisiones, y una muy concretamente que veíamos hoy era la de reducir las emisiones de CO2 como algo prioritario, como algo urgente y como un deber moral, un deber social, un deber humanitario. Una sociedad que también, una sociedad global que también ha generado no las migraciones, como nos decía Gema, pero sí las migraciones por el hecho de las personas que tienen que huir para refugiarse en otro país. Por tanto, también está relacionado. Una sociedad en la que hay que hacer, como decía antes, una nueva narrativa, un nuevo discurso, un discurso con argumentos, un discurso cargado de razones. La emigración no es un problema, puede ser una oportunidad, y los migrantes refugiados tenemos que verlos no desde el punto de vista de actuar desde un punto de vista de las fronteras o desde un punto de vista de la seguridad, sino desde un punto de vista de los derechos de los ciudadanos, de los derechos de la humanidad. O una sociedad en la que la eficiencia económica no está reñida con la justicia social. Necesitamos ese nuevo contrato, como decía Antón Costas, ese nuevo pacto, ese nuevo pegamento que en momentos de la historia ha estado, pero que en los últimos años ha desaparecido. Un nuevo contrato social para salvar al capitalismo de los economistas neoliberales,
de los neoliberales, porque el capitalismo es irreversible, efectivamente, pero el capitalismo quizá podamos darle ese rostro humano, podamos cargarlo de moral, que es al fin y al cabo como los propios economistas liberales, como el principio de los economistas liberales estaba preñado, y perdón la expresión, de ética, de moral. El propio Adam Smith, o más recientemente como John Rawls, pensadores liberales, pero que hacen un enfoque de la economía trufada de moral o de ética. No se trata solamente de una ética de la economía, sino de una economía ética. Y una sociedad que hemos dicho que es una sociedad del conocimiento, de la información, pero que muchas veces se convierte en una sociedad de la desinformación, como estábamos viendo que nos presentaba ahora el compañero Juan Cruz. Una sociedad de la desinformación donde las mentiras, las fake news, la manipulación está fluyendo y donde nos podemos perder, y donde ese oficio tan noble de informar, el oficio del periodista, es un oficio de mucha responsabilidad y de mucha trascendencia, donde a veces los daños pueden ser irreversibles. Por salud moral del propio periodista, por salud ciudadana, se debe lealtad e informar verazmente, comprobar las noticias. Más o menos es un poco lo que hemos visto, seguro que me dejo cosas en el tintero, pero estamos hablando de una sociedad de la información, una sociedad digital, una sociedad donde esto es importante, importantísimo, donde estamos conectados, pero donde esas redes sociales muchas veces lo que menos tienen son de sociales. Y lo que me preocupa a mí muchas veces es que cuando apagamos todo esto, cuando desconectamos, nos encontremos totalmente solos. Ese es un peligro. Y ya, sin más, doy paso a Adela Cortina, que todos la conocéis, pero por decir algunas cosas de ella, que seguro que me dejaré. Bueno, Adela Cortina sabéis que es catedrática de ética. Yo digo que no fue mi profesora directamente, aunque yo también estudié filosofía, pero sí que la he leído mucho después, porque yo me movía por otros ámbitos de la filosofía, pero bueno. He leído mucho de ella posteriormente. Domingo también lo conociste ayer, también es catedrático de ética. Ella es presidenta de la Fundación ENNOR, miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, miembro de la Comisión Nacional de Reproducción, de la Reproducción Humana Asistida, vocal del Comité Asesor de Ética de Investigación Científica y Tecnológica, tiene la alta distinción de la Generalitat Valenciana, es Premio Nacional de Ensayo, Premio Internacional de Ensayo Jovellanos, y tiene un montón de escritos que muchos los conoceréis, algunos de los cuales yo he tenido la suerte de leer, como Ética Mínima, Ética Sin Moral, Razón Comunicativa y Responsabilidad, y más recientemente, que aún no lo he leído, pero lo tengo que leer, lo tengo en casa, es el libro de la porofobia, ¿no? Que es un concepto que ha introducido ella. Yo, por tanto, les doy la palabra a ellos para que hagan este resumen y nos den también pie a alguna reflexión alrededor de lo que hemos visto. Sin nada más, os paso la palabra. ¿Sí se oye? Sí, cojo yo primero la palabra para darle después la oportunidad a que hable más tiempo. Adela, son de nuevo 2 minutos y hablé ayer. Simplemente repetir algunas ideas, algunas conclusiones. Cuando elegimos los temas y discutimos qué temas eran, ahora creo que ha quedado mucho más claro que son temas que están interrelacionados. Entonces, la digitalización, el cambio climático, la desigualdad, la posverdad, creo que están minando el suelo de lo que es el sentido de nuestra democracia. O sea, la peor crisis que estamos pasando es porque la gente ya no tiene confianza en la democracia. Se ha pasado a una sociedad del bienestar, un concepto que nunca nos ha gustado, siempre nos ha gustado más la sociedad de justicia, a una sociedad del malestar. Se utiliza incluso el término postdemocracia, pero este prefijo es totalmente fuera de lugar, porque más allá de la democracia o después de la democracia está lo mismo que antes, la dictadura, es decir, no hay otra cuestión. Pero sí que eso nos hace pensar que tenemos que responder de estos retos. Responsabilidad significa eso, responder, ser capaz, hacerse cargo de estos retos. Comentábamos también ayer que un partido político solo no puede hacerlo. El partido político tiene la obligación de abrirse a la sociedad civil. No podemos exigirle a la sociedad civil, a los ciudadanos, que asuman su parte de responsabilidad si después, efectivamente, ese mismo partido no es un canal de participación que los incluya. Nos pedía el presidente también concreción. Pues yo también intentaré concretar cuando hagamos documentos, estrategias de la misma inteligencia artificial, a cualquiera de los temas que hemos estado hablando, por favor, que se cuente también con la sociedad civil.
que se cuente con los expertos. O sea, simplemente las universidades y no universidades, fundaciones, organizaciones, etcétera, también tienen mucho que decir. Cuando se hagan comisiones concretas, que las comisiones no sean cuotas de partido, los que compongan las comisiones, sino que también estén ahí dentro la sociedad civil. Esa es un poco la idea, que creo que si consiguiéramos esa alianza, que decía el primer día el presidente, esa alianza entre la política y la sociedad civil, creo que tendríamos más fuerza y más impulso moral para poder afrontar estos problemas. Eso es todo. Adelante. Voy muy rápido. Bien, Domingo. Bueno, voy a empezar con una anécdota que me parece que es muy reveladora. Hace muchos años, pero muchos años, el Partido Socialista iba a organizar un congreso y antes, aquí en la Comunidad Valenciana, y antes del congreso pues hizo una especie de encuentro muy amplio en unos locales de Alicante muy grandes, y entonces nos invitó a una serie de gente para dar ideas. Se trataba de sacar ideas para después en el congreso debatir esas ideas. Y se habló de 3 temas fundamentales. Se invitó a gente del mundo del derecho, del mundo de la economía y del mundo de la ética. Yo estaba en la ética. El local era un edificio muy amplio, con una planta baja enorme, que tenía 2 grandes salas, y luego arriba había una salita. En la parte de arriba había una salita pequeña. Entonces los diseñadores pensaron, bueno, economía y derecho, ¿dónde? ¿Arriba o abajo? Abajo. Sala grande. A economía irá todo el mundo interesado. A derecho irá todo el mundo interesado. Arriba, en la salita, podemos poner la ética, a la que irán 4 gatos. La verdad es que era muy expresivo de lo que podía ser justamente la infraestructura y la superestructura. La ética se quedaba en la superestructura y lo importante estaba abajo, que eso es lo que funciona. Además fue un poco deprimente porque, bueno, yo la verdad es que fui a gusto, porque además entonces Pilar Pedraza era la consellera de Cultura y era una muy amiga mía y todas aquellas cosas. Y bueno, tenéis que hablar 15 minutos cada uno, vale. Cuando se fue acercando dijeron, no, 10. Y cuando llegamos allí dijeron, 6. Oye, mira, ya en 6 minutos ya no sé qué es lo que vamos a decir allí en la parte de arriba. Entonces, no sé por qué, se retrasaron las cosas y yo empecé a hablar de la importancia de los valores para la vida política y para la vida ciudadana. ¿Y qué pasó? Que cuando acabaron aquellos minutos, todos los de abajo se habían subido arriba. Porque la gente empezó a decir, hombre, pero si yo me había hecho del partido por los valores, si yo creía que había que defender determinados valores y había que llevarlos al derecho, a la política, a absolutamente todo, pero yo hice esta opción por los valores. Entonces la gente empezó a hablar de todo eso y al final acabamos todos arriba. A mí eso me quedó como una imagen extraordinariamente gráfica. Hoy en día hay teorías que dicen que las palabras no tienen que tener que ver con la realidad, lo saben los presentes, hay explicaciones filológicas que dicen que las palabras no tienen que tener que ver con la realidad, sino que lo importante es inventar una historia y crear realidades de la historia, pero que no tenga nada que ver con la realidad de la vida cotidiana. Entonces, se utilizan palabras que la gente no sabe lo que quieren decir. Uno puede hablar de progreso y la gente dice, ¿pero qué es el progreso? Uno puede hablar de una serie de términos que están en la calle todos los días y que a la gente le motivan mucho, pero no saben lo que quieren decir. Y tenemos que saber qué es lo que queremos decir. Cuando uno dice que su partido es progresista o que se están haciendo alianzas por el progreso, uno tiene que saber qué está queriendo decir con eso de que vamos al progreso y a lanzarnos al progreso y a construir un mundo. Y a mí me parece que para hablar de esas cosas es muy importante la excelente iniciativa que ha tenido Francesc Colomer y la excelente iniciativa que ha tenido también Pepe Gilbert. Para definir qué es el progreso, para saber qué es lo que realmente queremos hacer, no tenemos más remedio que reunirnos las gentes que están en los partidos políticos, porque es nuestra forma de gobierno, una democracia de partidos,
y las gentes que estamos en la calle, en la vida cotidiana, y ahí, como muchos de nosotros sabemos, en los objetivos del desarrollo del milenio se dice justamente que el último de los objetivos es crear alianzas. Crear alianzas es fundamental. ¿Entre quién? Entre el poder político, el poder económico y el poder ciudadano. Hay tres poderes fundamentales. El poder ciudadano, que es la clave de una sociedad democrática, porque ahí es donde está el demos, ahí es donde está el pueblo. El poder ciudadano es fundamental para que la democracia funcione. Hay que contar con esa ciudadanía. Por eso esta iniciativa me parece extraordinaria. Hay que abrirse y dialogar unos con otros y no hacer guetos cerrados, porque los guetos son letales. Al final, en el gueto, la gente va hablando, va transmitiendo una serie de ideas, todos te dicen lo mismo. No, hay que hablar con la gente, y con esa gente y con el poder económico, que sin él tampoco funcionan las cosas, hacer esas alianzas en las que podamos ir todos juntos. La clave que está en el fondo, efectivamente, son los valores, y han salido a lo largo de todas estas intervenciones. Yo estoy totalmente de acuerdo con Antón en la importancia de Adam Smith, cuando en aquellos capítulos sobre la corrupción del carácter dice: la corrupción del carácter de los pueblos empieza cuando las gentes lo que admiran es la riqueza económica y no la sabiduría y la bondad. Me parece que es extraordinario. Cuando un pueblo empieza a admirar a los que tienen riqueza y no admira a los sabios y a los buenos, mal asunto. Yo no voy a decir que ahora de pronto nos hemos hecho todos admiradores de los ricos y que antes no. No, la humanidad afortunadamente ha progresado mucho. Yo estoy de acuerdo con los que dicen que hemos ido progresando enormemente a lo largo de la historia, y a mí no me gustaría vivir en la Edad Media, ni me gustaría vivir en la Grecia ateniense, por mucho que hubiera una democracia pionera. Prefiero estar donde estoy y vivir donde vivo, porque la verdad es que estamos en los mejores momentos de la historia. La cuestión es tomar conciencia del presente y del futuro, y desde esos valores que dan sentido a cualquiera que quiera una propuesta progresista, y si no, que se quede en casa, desde esos valores ir pensando lo que es ya nuestro presente y lo que queremos para el futuro. Lo que es ya nuestro presente, se ha estado hablando de inteligencia artificial y de digitalización. Eso es lo que tenemos. Eso es lo que estamos viviendo ya. Vamos a ir a mucho más, evidentemente, pero eso es lo que estamos viviendo en este momento. Y eso que muchos de nosotros no somos nativos digitales, pero no tenemos más remedio que estar ya metidos en todo el mundo digital y en todo el mundo de la inteligencia artificial. Es donde estamos. ¿Qué queremos hacer con nuestro futuro? Aquí yo creo que Francesc está muy acertado diciendo que el pensamiento progresista no tiene que ser un pensamiento pesimista, agorero, que está todo el tiempo quejándose y que quiere tener éxito precisamente por la queja. Me parece que la queja no es buena cosa. Creo que hay que tener otra posición, y yo creo que estará de acuerdo Francesc en que es muy buena la posición de Max Horkheimer cuando decía que él era pesimista teórico, pero optimista práctico. Pesimista teórico, pero optimista práctico. Uno puede ver qué es lo que pasa, ver que hay muchas cosas que no le gustan en las fake news, bulos, digamos bulos, ¿no? En los bulos, en todas esas historias, hay mucho, pero, de acuerdo, pero hay que ser optimista práctico. ¿Por qué? Pues optimista práctico porque queremos trabajar por los seres humanos y por la naturaleza. Queremos trabajar por el bien de las personas que tienen dignidad y no un simple precio. Y yo lo siento, pero como soy una kantiana empedernida, en estos casos tengo que decir y recordar a todo el mundo la famosa formulación del imperativo categórico: obra de tal manera que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como un fin y nunca solamente como un medio. A los seres humanos hay que tratarlos como fines en sí mismos, como valores absolutos, nunca instrumentalizar, porque el gran pecado de cualquier tiempo es instrumentalizar a los seres humanos. No instrumentalizarás, es la gran clave. No tienes que tratar a los demás como si fueran medios para los fines. Y eso pasa en la economía, y eso pasa en la política, y eso pasa en la universidad, y eso pasa en absolutamente todos los ámbitos. Pero está al otro lado también.
hay que cuidar de la naturaleza porque la naturaleza es vulnerable. La naturaleza necesita nuestro cuidado y creo que esas son las grandes razones por las que merece la pena ser un optimista práctico y trabajar con toda la seriedad desde cada uno de los campos. Desde esos campos que han ido saliendo estos días y que me parece que son de presente y de futuro y que todos tendremos en la mente un poco cómo han sido los retos que se han ido sacando, las propuestas concretas, pero si quisiéramos hablar de algún tipo de propuesta, yo creo que, en principio, Gregorio nos estuvo hablando de los problemas del trabajo y, efectivamente, en tiempos de digitalización e inteligencia artificial sabemos que nos encontramos con esos problemas y que ya son problemas reales. Él estuvo hablando muy bien de eso, hemos de seguir trabajándolo porque es clave tener en cuenta el tema de que desaparecerá el empleo fijo, etcétera, y cómo hemos de pensar en un trabajo sin derechos, que será una de las claves que hay que ir pensando ya. Y yo creo que los partidos políticos, por favor, id pensando en estas cosas ya. Y como decía Domingo, contad con la sociedad civil para ir construyendo, porque si no, a las gentes nos da la sensación de que todos estáis muy enzarzados en vuestros temas y en vuestros asuntos, pero que no estáis metidos en los asuntos que preocupan a las personas y en la vida cotidiana. Y se hace mucho más creíble un partido cuando tiene propuestas que a la gente le importan que cuando está en sus propias disputas, que los demás pensamos están a lo suyo. Están a lo suyo, no están a lo nuestro. Y eso en una democracia es muy mal asunto. Me parece que el tema del trabajo es fundamental. El tema de Vicent Botti no lo vamos a tratar aquí porque además Vicent no está, pero creo que el tema de la inteligencia artificial es fundamentalísimo y si alguien me permite, pues creo que hay que mantener la distinción entre lo que es la superinteligencia, la inteligencia especial y la inteligencia general. Creo que eso hay que tenerlo muy bien grabado. ¿Qué son las superinteligencias? Pues esas inteligencias que se están intentando crear, que serían superiores a las humanas, y es lo que están proponiendo los transhumanistas y los posthumanistas, que es otro de los temas de nuestro tiempo, esas superinteligencias que nos desbordarán totalmente, de tal manera que nuestros cerebros serán de silicio, como recuerda todo el mundo, y entonces todas estas cuestiones, las superinteligencias, después quedaría el mundo de la inteligencia especial, que es la de los computadores, la de los ordenadores, que se fijan solamente en un punto específico, y luego estaría el mundo que a mí me encantó descubrir, que los seres humanos tenemos inteligencia general, que es lo que se llama, y a mí me alegró muchísimo descubrirlo, sentido común. Claro, me alegró muchísimo porque lo del sentido común todo el mundo lo desprecia y sin embargo es lo que nos distingue de esos ordenadores que tienen una inteligencia especializada, son fantásticos computando, pero son incapaces de aplicar en un caso concreto teniendo en cuenta todos los elementos. El sentido común es fundamental. Por favor, vamos a cuidarlo. Y ahí me alegro muchísimo de que la Unión Europea, por la que siempre hay que trabajar y con la que hay que seguir contando todo el tiempo y trabajar, ¿verdad, Inmaculada?, fuertemente con ella, está haciendo unos documentos extraordinarios diciendo que hay que intentar que la inteligencia artificial sea confiable. Y entonces viene la crítica. Sí, claro, pero mientras es confiable en Europa, en China y en Estados Unidos están yendo muchísimo más adelante y los europeos nos quedamos atrasados. Bueno, los europeos nos quedamos atrasados por otras razones, no porque queramos que sea confiable, por favor, aún va a tener la culpa el principio de precaución. No, por favor, intentemos efectivamente adelantar todo lo que podamos en la Unión Europea en este sentido, porque si no, nuestra mejor propuesta, que yo creo que es la socialdemocracia, no va a tener ningún tipo de voz que la defienda. Frente al capitalismo norteamericano, que lo que busca es el crecimiento sin equidad, y frente a la China, que lo que busca es el crecimiento sin derechos humanos, la gran propuesta de la Unión Europea es la socialdemocracia, que es el crecimiento con equidad. Como decía Antón, las dos cosas, la eficiencia y el valor, pueden ir y deben ir de la mano, porque al medio y largo plazo
es importante. En ese sentido, creo que hay que seguir esa línea de la Unión Europea que intenta unir lo confiable con lo rentable, porque necesitamos crear riqueza, necesitamos crear puestos de trabajo, necesitamos que efectivamente nuestra economía sea productiva y en ese sentido creo que la inteligencia artificial, como habéis dicho, hay que utilizarla para empoderar a las personas, no para solo sustituir a las personas, porque si no luego vienen todos los otros problemas. Yo no quisiera recordar lo que ha dicho todo el mundo, pero Cayetano me ha parecido que es fundamental recordar todo el tema del cambio climático y nos ha dado unas propuestas muy concretas que podemos recoger. En fin, aumentar renovables, ¿no? Ir acabando con el carbón e ir reduciendo el carbón y mantener la nuclear mientras estamos en el periodo de transición, no acabar con ello, pero el carbón cero es nuestra idea y nuestra meta y la Comunidad Valenciana se tiene que meter en esa línea. Gemma creo que se ha centrado en el tema de decir la cuestión de la inmigración es vieja como la humanidad, no hay que centrarse en buscar la seguridad, sino en tratar de ayudar a resolver lo que se ha convertido en un problema cuando no tenía por qué serlo. Porque efectivamente el hecho de que haya gentes que tengan que desplazarse de su territorio, lo que hay que hacer es cómo organizar el asunto. Y efectivamente yo estoy de acuerdo con ella en que hay que distinguir entre el inmigrante pobre y el refugiado político, porque no es lo mismo el tratar de resolver los problemas de las gentes que vengan de Siria, que 900.000 personas se desplazaron, se están desplazando desde Siria, 900.000 personas por la guerra de Siria y, sin embargo, en Marruecos los que vienen son los inmigrantes pobres, no los refugiados políticos, sino los inmigrantes pobres. Y entonces, a mi juicio, sí que ahí tendría que haber una situación de diálogo hablando para que no tengan que venir las gentes que están en un determinado país. Nos ha contado el tema de ese pacto que hay que hacer, ese nuevo contrato social, que sería ineludible para que el capitalismo sea un capitalismo nuevo, un capitalismo efectivamente sostenible, un capitalismo con rostro humano. Y yo quiero recordar sobre todo que ha hablado de en qué tipo de desigualdad nos queremos fijar, ¿no? Porque desigualdades, pobreza, de qué tipo de desigualdades queremos ocuparnos y creo que efectivamente hay que fijarse, si nos interesa, las desigualdades en el tema de las rentas bajas, de las clases medias o de las clases altas. Creo que en ese punto habría que centrarse dónde se quiere trabajar y sobre todo si predistribución, si políticas en el motor o si redistribución. Supongo que la receta es en los tres, ¿no? En los tres ambientes. Y me parece que es fundamental. Claro que hay que hacer políticas redistributivas, claro que hay que hacer en el motor, porque si no, no hay nada que redistribuir. Y entonces lo que repartimos es miseria o ni siquiera la repartimos. Y, por supuesto, la predistribución es todo un mundo abierto en el que tenemos que ir pensando cómo hacemos si efectivamente los robots van a pagar impuestos, si cada país tendrá una distribución de robots. Tenemos que trabajar en el tema de la predistribución y creo que la Comunidad Valenciana tiene que hacerlo clarísimamente. Y el tema que creo que han trabajado este año los premios Nobel, que sería el de la educación, porque creo que han tenido el acierto, como se decía, de hacer una economía clínica. Y la economía clínica consiste en ver en cada ámbito qué es lo adecuado. Y lo adecuado que ellos han ido consiguiendo experimentalmente es que con educación los países han ido prosperando y la gente ha ido prosperando. Creo que totalmente. Bueno, creo que hemos dado una batidita a todos los temas porque Juan Cruz nos ha ido contando con su gracia qué es lo que pasa con este periodismo nuestro, con el periodismo con el que nos encontramos, y creo que lo que ha hecho es una defensa, como le toca y como debe de ser, de un periodismo responsable. Creo que lo que ha estado planeando todo el tiempo ha sido la idea de responsabilidad en cada uno de los ámbitos,
porque al fin y al cabo el mundo está en nuestras manos. Claro que hay muchas cosas que no están en nuestras manos, pero hay muchas otras cosas que sí que están en nuestras manos. Por eso cuando un periodista pregunta, ¿y qué cree usted que pasará en el futuro? Siempre contesto, pues depende de lo que hagamos. Depende de lo que hagamos. Claro que hay muchas claves que no tenemos en nuestras manos, por supuesto que no, pero en muy buena medida depende de lo que hagamos. Y en ese sentido es en el que a mí siempre me gusta mucho pensar que hemos de trabajar los tres poderes juntos con algo que sería más que optimismo o pesimismo, dar razones para la esperanza. A mí siempre me parece, para eso soy de ética, que más que los estados de ánimo valen lo que los griegos llamaban las aretai, las excelencias del carácter. Y una de las excelencias del carácter es la esperanza, la capacidad de esperar. Y lo bueno de la esperanza es que tiene un elemento muy importante. La esperanza siempre lleva aparejado el compromiso. No se trata de esperar bobaliconamente a que venga algo bueno. Esperemos a ver qué pasa. Esperemos a ver si llega un tren o no llega un tren. No, la esperanza tiene un componente muy bueno, que es el de el compromiso de dar razones para la esperanza. En ética del desarrollo se dice que en los países en desarrollo lo que jamás se le puede cortar a la gente es la esperanza. Si a un país se le corta la esperanza, ya no tiene ningún afán de desarrollarse. La esperanza hay que cultivarla, pero no hay que cultivarla con mentiras, hay que cultivarla con razones, para que la gente piense, sí, podemos salir adelante porque hay razones para esperar. Yo creo que de este encuentro podrían salir todas las cosas que hemos tomado, que son muchísimas. Por supuesto, la idea de repetir estos encuentros. Un detalle que yo quiero recordar a los presentes, Francesc Colomer es filósofo. Tú eres filósofo. Domingo y yo también, tú también. Y luego dirán que las humanidades no tienen futuro. Y luego dirán que hay que quitar las humanidades de los currícula porque no tienen futuro. Todo lo contrario, humanidades y ciencias han de trabajar juntas, codo a codo, y tecnociencias, todos los saberes juntos y alianza entre los distintos ámbitos de la sociedad. La verdad es que la tarea merece la pena comprometerse en ella y crear ese futuro que las gentes se merecen. Pues muchísimas gracias y ya sabemos que estamos en el mismo barco y que dése cuenta todo el mundo de que la ética no está en la superestructura, sino que está en la base. Bueno, pues con solo 13 minutos de retraso, lo que no suele ser habitual, si hay una pregunta, y si no, damos paso a la clausura. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien que no se le quede? ¿No? Pues venga, pues damos paso a la clausura.